Bueno, mis hermanos y mis hermanas, qué alegría estar con ustedes aquí en este retiro. Mi nombre es el Padre Bernardo Moncada Ballesteros. Yo soy un sacerdote colombiano, nacido en Colombia. Y entonces yo digo que soy colombiano de nacimiento, pero nicaragüense de corazón. Yo vivo en Nicaragua, resido en Nicaragua, en Centroamérica. Vengo de la diócesis de León, Nicaragua. Mi obispo providente es el excelentísimo Monseñor César Bosco Vivarrovelo. Y allí en la diócesis sirvo como encargado del canal de televisión que se llama Purísima y Sonríe TV, y como uno de los vicarios que tiene la Real e Insignia Basílica Catedral. Pero no soy diocesano, pertenezco a una comunidad llamada los Misioneros Marianos. Y al pertenecer a esta comunidad, pues ejerzo el carisma de la misma, que es la predicación itinerante, y eso es lo que me tiene hoy delante de ustedes predicando este retiro. Me han invitado a este retiro para compartir unos temas muy interesantes. El tema que Dios ha traído hoy a través de este servidor se llama ataduras emocionales que afectan nuestro hombre interior. Ataduras emocionales que afectan nuestro ser interior. Cuando la Sagrada Escritura nos habla a nosotros de ataduras, siempre da una promesa de libertad. De hecho, el Señor dice: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Dice la palabra del Señor también en 1 Corintios que donde está el Espíritu de Dios, allí está la libertad. Muchas veces estamos atados. Hemos sido atados por algo o por alguien. Esta palabra atadura viene del griego, escúcheme muy bien, jovelin. Y jovelin viene a traducir como cadena, como nudo, como atadura, como algo que nos amarra. Esto es cuando es de una manera negativa. Hay otra atadura de la cual nos habla a nosotros la Biblia, que es una atadura más positiva. Esta atadura es doulos. El verbo doulos en la Biblia es estar atados a Cristo, ser esclavos de Cristo. Nosotros hoy vamos a escoger a quién queremos estar atados. Si queremos estar atados a un pasado, a un pecado, a una persona, a un recuerdo, a algo que afecta a nuestro ser interior, o sencillamente vamos a ser atados, esclavos de Jesucristo, a la imagen de la Virgen María. Ella lo dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Y qué significa esto? Significa una palabra de plena libertad. Escoger a Jesucristo significa escoger verdaderamente la libertad. ¿Y por qué hay ataduras? Hoy hablamos de las ataduras emocionales, de las ataduras internas, de aquellas que afectan nuestro interior. ¿Por qué hay ataduras? Porque algo o alguien las ha creado. Algo o alguien las ha creado. Si ustedes van conmigo a la Biblia y ponen los ojos en aquellos caminantes que llaman los discípulos de Maús, ustedes pueden ver que aquellas personas estaban heridas. Habían heridas en su corazón. ¿Por qué? Porque se sentían defraudados. Dicen que estas personas iban caminando hacia Emaús, saliendo de Jerusalén. El Señor después les va a dar una orden: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Sin embargo, ellos van caminando. Habían pasado 3 días de que habían matado al Señor. Tal vez habían puesto la fe en que verdaderamente el Señor iba a resucitar y no creyeron en las mujeres que habían dicho que el Señor había resucitado, sino que se fueron heridos fuera de Jerusalén. Al salir de Jerusalén, Jerusalén es una tipología de la Iglesia Católica. Al huir de Jerusalén es que están huyendo, saliendo de la iglesia. Sin embargo, el Señor Jesucristo se para junto a ellos y empieza el Señor Jesucristo a hablarles. Empieza el Señor Jesucristo a predicarles. Dice que el Señor empieza a hablarles de todo lo que hablaban las Escrituras acerca de Él. Cuando la palabra habla de las Escrituras, está hablando de lo que los judíos llaman la Tanakh.
La Tanakh es la ley, los profetas y los escritos, lo que nosotros llamaríamos en parte el Antiguo Testamento. Es decir, el Señor les abre las Escrituras a aquellas personas. Conocen la Sagrada Escritura predicada por el mismo Jesucristo, pero las heridas de su corazón no les permiten caer en la cuenta de quién es el que les está hablando, porque ellos hablan en pasado. Dice la Biblia que ellos se pararon con aire entristecido, dice San Lucas 24:17. Estaban tristes. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, digan conmigo, uno de ellos. ¿Cuántos eran? Dos. ¿Cuántos eran? Dos. Pero uno de ellos se llamaba Cleofás. ¿Y el otro cómo se llama? La Biblia no lo dice, porque es una figura teológica. Cuando la palabra del Señor deja un campo abierto, es para que usted ponga su nombre. Uno se llamaba Cleofás, el otro tal vez Bernardo, tal vez María, tal vez Consuelo, tal vez... no sé cómo se llama usted. Es un nombre que debe estar puesto ahí. Tal vez esta persona, este servidor del reino de los cielos, esta persona que estaba caminando con Jesús herido, tal vez es usted. Y estas heridas emocionales internas no le permiten reconocer la presencia de Jesús en su vida. Lo mismo pasa con el discípulo amado. La figura del discípulo amado en la teología cuánica es para que nosotros pongamos nuestro nombre. La misma palabra lo dice en el Evangelio de San Juan, que el discípulo amado es él, San Juan. Sin embargo, la figura del discípulo amado es para que usted ponga su nombre. Uno de ellos se llamaba Cleofás, ¿cierto? Y entonces responde este hombre llamado Cleofás a Jesús: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí en estos días? Y entonces el Señor le pregunta: ¿y qué cosas? ¿Qué cosas? Y entonces responde este hombre, y aquí vemos las heridas, vemos el dolor que hay en su corazón. Le dice lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta. Diga conmigo, fue. Es decir, para él ya no es un profeta, porque todos los verbos que utiliza esta persona van a ser en pasado. En pasado. ¿Cuántos de nosotros hablamos en pasado? Hermano, cuando yo era verdaderamente carismático, cuando fui bautizado del Espíritu, cuando tomé mi seminario de vida del Espíritu, cuando iba, cuando oraba, cuando rezaba con poder, cuando buscaba al Señor, hablamos siempre en pasado. Y esto muestra de que tenemos un corazón herido, porque alguien nos lo ha herido. En este caso, esta persona dice: Jesús que fue. Después va a decir más adelante, después de que dice que lo crucificaron, y nosotros esperábamos, dice, que Él sería el que nos iba a rescatar. Pero ya han pasado 3 días desde que todo esto pasó y aún nada. En este lenguaje, con este hombre, vemos que tiene un corazón herido, que puso su confianza en Dios, y por no saber esperar en Dios, tomó una decisión mal tomada, se alejó de Jerusalén. Sin embargo, el Señor, que es misericordioso, sale a su encuentro. Este hombre era un hombre converso. Este hombre era un hombre que había estado con Jesucristo, quién sabe cuántos años, que había puesto la fe en él. Sin embargo, las heridas emocionales no le permitían descubrir la grandeza de Dios. Pero en la Sagrada Escritura encontramos también personas heridas que tal vez no habían conocido del Señor, como el caso de la mujer samaritana en San Juan capítulo 8. Una mujer que estaba herida por la historia misma del pueblo de Israel. Si ustedes leen conmigo la Biblia en Reyes capítulo 12, Primera de Reyes 12, ustedes van a encontrar un cisma que se llama el cisma de Siquem, cuando el hijo de Salomón, llamado Roboán, recibe un golpe de estado de un hombre llamado Jeroboán, y le divide el reino, y se queda con 10 tribus, que son el reino del norte, y solamente Roboán se queda con el reino del sur. Desde ese día, hay una enemistad entre el reino del norte, que son los samaritanos, y el reino del sur, que son los judíos. Y entonces, todo samaritano siempre como que trataba mal a los judíos,
porque decían es que los judíos dicen que solamente en Jerusalén, porque 4 cosas son supremamente importantísimas para los judíos: la lengua, la tierra, la ciudad y el templo. La lengua, la tierra, la ciudad y el templo. La lengua el hebreo, la tierra Canaán, hoy en día llamada Palestina, la ciudad Jerusalén y el templo, que era el lugar donde residía Dios. Solamente en ese lugar, para un judío, encontraban la presencia de Dios. Y entonces los samaritanos se sentían excluidos. Ellos lo buscaban en el pozo de Jacob. En el pozo de Jacob. Y el Señor sale hasta este lugar a hablar con esta mujer y se encuentra con una mujer herida, una mujer que le responde mal, una mujer que internamente está mal en contra de los judíos, en contra de estas personas, pero que también está mal moralmente. Y el Señor entra al corazón de esta mujer, entra a la realidad de esta mujer, y el Señor descubre verdaderamente lo que ella estaba viviendo. El Señor le habla de un agua viva, un agua que si la bebe nunca más volverá a tener sed. Y entonces la mujer lo reconoce como Señor, le dice Señor. Ahí el Señor sana esa relación histórica y cultural. Y después el Señor le dice: ve y llama a tu marido, dile que venga. Y la mujer le responde: Señor, yo no tengo marido. Y el Señor le da en el corazón, en el clavo. Le dice: ciertamente dices que no tienes marido porque has tenido 5 y el que tienes ahorita no es tu marido. Es decir, estás saliendo con el marido de la vecina. ¡Adulterio! El que tienes ahora no es tu marido, le dice el Señor. Y la mujer dice: sí, Señor. Una mujer herida, que por estas heridas emocionales, por esas heridas interiores, estaba buscando a Dios donde Dios no está. ¿Cuántos de nosotros, por esas mismas heridas, buscamos a Dios donde Dios no está y empezamos a llenarnos de tantas cosas que al final de la vida lo único que nos hacen es daño? Por esa razón es que yo quiero hoy, mis hermanos, entrar un poco en el tema de estas heridas que nos afectan. Tal vez aquellos que hemos caminado con el Señor Jesucristo y que hemos sido heridos, pero tal vez algunas personas que nunca han caminado con Jesús, pero que también han sido heridas. Sin embargo, todos necesitamos de la sanación en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Algo que podemos saber es que todos tenemos un corazón enfermo. Tal vez algunos tienen sana la víscera que llaman corazón, pero que están enfermos en su mente, en sus emociones, en sus recuerdos o en sus conductas. Dice que nadie está plenamente sano en su hombre interior. Todos hemos acumulado muchas veces odio, resentimientos, miedos, angustias, complejos. Lo hemos acumulado en el corazón. La palabra corazón en el lenguaje bíblico abarca todo el mundo de emociones, muchas de las cuales están enfermas. Para un judío, desde la antropología teológica, para un judío el ser humano es una unidad indivisible, inseparable. Sin embargo, cuando la Biblia habla de un órgano, mano, pie, cabeza, ojo, está hablando del hombre completo. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la totalidad de las emociones humanas. Es lo que se refiere a la Sagrada Escritura. Y muchas veces esa totalidad de las emociones humanas están heridas porque alguien o algo no las ha herido. Muchos son los que tienen que reconocer en medio de esta experiencia de renovación que el odio, la hostilidad, la amargura, la crítica despiadada han sido el motor de la vida, muchas veces sin darse cuenta de esta dolorosa y cruda realidad. Muchos son también los que tienen que experimentar los dolorosos efectos de estas enfermedades. Hay enfermedades provocadas por ese cúmulo de emociones que guardamos.
personas que sufren de asma, alergias, artritis, colitis, úlceras, diabetes, epilepsias, entre otras cosas, son personas que están heridas internamente. Es lo que la psicología contemporánea llamaría una enfermedad psicosomática, una enfermedad que es proyectada. Muchas personas, por guardar odio, resentimientos, heridas en el corazón, proyectan enfermedades aún peores que estas. Me acuerdo mucho cuando era seminarista. Me invitaron a predicar una vigilia, y en la vigilia estábamos predicando, y siempre este grupo que me invitaba a las 3 de la mañana iniciaba toda una oración de liberación de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y una mujer cayó al suelo gritando. Y entonces pasaban los servidores que reprendían al demonio una y otra vez. Y resulta de que la mujer no tenía como ninguna mejora. Íbamos pasando con la persona que dirigía la oración, de persona en persona, tratándoles de ayudar. Cuando llegamos a esta persona, Dios puso en mi corazón, dígale que perdone. Y entonces yo le dije en el oído, hermana, Dios me dice que le diga que perdone. Esta mujer me abrió los ojos así como si le fuera a echar cortas. Me dijo, no, nunca voy a perdonarlo. Y entonces empezamos a profundizar en una oración de perdón. Y entonces la guiábamos, le decíamos, mujer, diga, Señor Jesús, yo perdono. Y ella decía, Señor Jesús, yo. Y ahí se quedaba, no podía decir yo perdón. Cuando esta mujer, después de una insistencia en oración, pudo pronunciar la palabra perdón, esta mujer gritó de una manera tan fuerte, como si un demonio estuviera saliendo de ella, y cayó en descanso en el espíritu. Y quedó ahí dormidita. Cuando ya pasaron, estaban acostumbrados estas personas, como lo hacemos en renovación, a pedir testimonios después de una jornada de oración. Cuando ya pasaron los testimonios, esta mujer que estaba enferma, acabada, una fiebre, pasó a dar testimonio, pero se veía diferente. Se veía ya con los ojos más brillantes, el rostro un poco más claro. Esta mujer pasó a dar testimonio, terrible testimonio. Una mujer que había estado casada con un hombre así grande y acuerpado como yo, un hombre así presente. Y este hombre era un negociante tremendo. Y cuando la mujer cumplió 40 años, la cambió por 2 de 20. ¿Se imagina usted? Y entonces la abandonó. Y se fue con otra persona, y entonces ellos tenían muchas propiedades, y entonces la mujer lo demandó para que le diera algo de las partes económicas, de los bienes materiales, y el hombre le entregó una casa, pero la casa tenía un gran problema, porque vivía en la casa la suegra de ella. Eso sí fue un problema. Y entonces la suegra, por no dejarse sacar de esta casa, lo que le hizo fue brujería. Algunos dicen, eso es normal, padre, no, mentira. La suegra le hizo brujería. Y entonces, al hacerle brujería, lo que hicieron fue casi enloquecerla. Y esta mujer empezó a crear un odio en su corazón. Y este odio se le transformó en un cáncer. Estaba sufriendo de cáncer. Y los médicos no le encontraban la raíz de este cáncer. Sin embargo, la mujer se estaba muriendo de cáncer. Y al llegar a esta vigilia y al perdonar a este hombre en su corazón, Dios la sanó de este cáncer terminal. Yo después hablé con ella unos 15 días después. La mujer me dijo, padre, estoy en exámenes médicos porque los médicos no pueden creer lo que me ha pasado, pero la ciencia médica me está declarando hasta el momento totalmente sana de este cáncer. Para la gloria y honra del Señor. Un odio, un resentimiento. Muchas veces nos estamos muriendo también espiritualmente porque hay sentimientos. Nuestro hombre interior, nuestro ser interior está enfermo y necesita sanación. Dice que muchas personas han comprendido que estos sentimientos negativos que han ido reprimiendo durante toda su vida, lo que hacen es envenenar el corazón y crear heridas que lo único que hacen es amarrar, atar y ligar a la persona a un pasado. Y la persona que vive el pasado
no está viviendo un presente y no está edificando un futuro. Algo que tienen los judíos es que siempre ven la vida hacia el futuro, siempre ven la vida hacia allá, y muchas veces nosotros vemos la vida es en el pasado. Padre, es que me hicieron, Padre, es que yo viví esto, Padre, es que cuando tenía tantos años, Padre, es que yo me entregué, Padre, es que siempre vivimos la vida en el pasado. Y entonces aquí es donde venimos a ser iluminados por la psicología contemporánea. La psicología, sobre todo la psiquiatría, nos ha iluminado de una manera hermosísima. Y dice lo siguiente: la psicología ha descubierto la realidad de nuestro mundo subconsciente, de nuestro mundo interior, y ha desenmascarado a los principales agitadores y tiranos que se han ocultado en nuestro ser interior para ejercer desde las sombras su terrible influjo, creando en nosotros odios, miedos, culpabilidades, sentimientos de inferioridad, frustraciones, entre otros. Y entonces tenemos que conocer cuáles son los presupuestos psicológicos o psiquiátricos para utilizar esto y pedirle al Señor, a la luz de la fe, de que nosotros podamos ser totalmente sanos en nuestro interior. Hubo un hombre que se llamaba Sigmund Freud, aunque es ateo. Algunos lo acusan de pansexualista, es decir, que todo lo tenía referente desde la sexualidad. Pero Sigmund Freud hizo una estructura muy racional de la personalidad. Y entonces, al hablar acerca del hombre, Sigmund Freud dio 3 dimensiones que nosotros la tenemos que conocer. La primera dimensión es el consciente. ¿Cuál es? El consciente. La segunda dimensión es el inconsciente. Y la tercera dimensión es el preconsciente. Son como instancias en el ser humano. Sigmund Freud no habla del subconsciente. Esto lo vamos a explicar ahorita. Habla del consciente, inconsciente y preconsciente. ¿Qué es el consciente? Según Freud, es una instancia que percibe. El consciente es la instancia que percibe. ¿Qué es el inconsciente? Es una instancia que recuerda. ¿Y qué es el preconsciente? Es una instancia que controla. Una que percibe, otra que recuerda y otra que controla. Esta que percibe es el conjunto de órganos sensoriales que perciben las cualidades de las estimulaciones actuales, sean internas y externas, pero siempre de una manera consciente. El consciente es el que vive, el consciente es el que percibe. ¿Qué es el inconsciente? Dice que no solamente es el que recuerda, sino el que contiene todos los recuerdos, impulsos reprimidos en el hombre, muchas veces de una manera no consciente. Usted vivió algo, pero en su interior, en su inconsciente, estas vivencias están acumuladas y cada vez que vienen como a su ser interior, lo que hacen es impulsarlo, pero este impulso queda reprimido. ¿Y qué es el preconsciente según Freud? Es una instancia de control de la motricidad y da cabida a los recuerdos, a las tendencias no actualmente conscientes, pero que tendrían impedimentos dinámicos para venir a la conciencia. Es decir, están en nuestro interior, pero muchas veces no los tenemos de una manera consciente. ¿Qué es el subconsciente? Dicen los estudiosos de Freud, el término subconsciente no es estrictamente utilizado por Sigmund Freud, pero sí ha pasado al lenguaje común y corriente y podría caber dentro del marco general de los conceptos freudianos. Significaría lo que se encuentra debajo o fuera de la conciencia, pero que no necesariamente se opone al término consciente. Es decir, lo que nosotros llamamos el subconsciente es lo que está internamente, es lo que se llamaría en el término freudiano como el preconsciente. Pero hablemoslo
como se ha hablado en los últimos tiempos, el consciente y el subconsciente. Entonces resulta de que, les voy a dar un ejemplo. Yo tenía unos amigos que eran novios. Ustedes saben que el noviazgo es algo que no existía en muchas culturas. Antiguamente, cuando una pareja se iba a casar, el arreglo se hacía entre familias. No se conocían, entonces usted se casa con él, usted se casa con ella y se acabó. Después del siglo XIX, el noviazgo, este estado, esta institución pasó a nuestro mundo occidental. ¿Y qué es el noviazgo? El noviazgo es este tránsito entre la soltería y el matrimonio. En el noviazgo no se tienen relaciones sexuales. Los novios que tienen relaciones sexuales no se llaman novios sino amantes y están cometiendo pecados de fornicación. El noviazgo en la Iglesia Católica es bajo la oración y la santidad. Lo que pasa es que hoy muchas veces nos venden tantas ideas que parecieran muy común que los novios pudieran hacer cosas que hacen los casados, y la Iglesia Católica dice de ninguna manera. Entonces yo tenía unos amigos que vivían su noviazgo de una manera santa, una persona verdaderamente comprometidos, una persona verdaderamente entregados a Dios y a la Iglesia. Y entonces ellos, cuando acabaron ese término, esa estancia, ese tiempo de noviazgo, pues pasaron a la segunda estancia, que es el matrimonio, y se casaron. Cuando ellos fueron a vivir como pareja, a intimar como pareja, la mujer lo que hizo fue rechazar a este hombre, y lo empujó, y lo arruñó, y lo gritó, y entonces el hombre vino muy triste hacia el ministerio y me dijo: padre, yo creo que mi esposa tiene a otro hombre, porque es que mi esposa me rechaza, padre, y no hemos podido nosotros intimar como pareja. Hasta el momento el matrimonio es nulo. Hasta el momento, porque el derecho pide que sea rápido y consumado. Hasta el momento el matrimonio no había sido consumado, no había sido aún sacramento. Y entonces resulta de que yo fui donde la mujer y le pregunté: ven, tú tienes a otro hombre, ¿qué está pasando aquí? Me dijo: no, padre, yo no sé qué me está pasando. Yo no sé qué me está pasando, solamente yo sé que lo rechazo a él. Y entonces resulta que fuimos, mis hermanos, a una oración pidiéndole al Señor que nos iluminara. Y entonces estábamos orando y yo vi como en una película, eso se llama el don de visión. Dios me muestra a esta mujer cuando era una niña, aproximadamente de 6 o 7 años. Y entonces esta mujer se estaba llorando y estaba bañándose y había como la mano de un hombre puesta sobre ella. Y entonces yo le conté la visión y le dije: mira, yo estoy viendo esto y esto y esto y esto y esto. Y ella ciertamente se puso a llorar. Y resulta que ella no se acordaba, porque la mente humana tiene algo que se llama un mecanismo de defensa, que es el bloqueo. Cuando algo es sumamente doloroso antes de los 7 años, dicen los psicólogos, lo que la mente hace es bloquear, lo que la mente hace es olvidar. Y entonces le pedimos la luz del Espíritu Santo, vino la luz del Espíritu Santo y le iluminó, y esta mujer recordó. Esto pasó del preconsciente, del subconsciente, pasó al consciente. Es decir, la mujer recordó lo que había pasado. Ellos eran campesinos, la mamá se fue a vivir a la ciudad. En la ciudad la mamá tenía que salir a trabajar, los dejaban encerrados a ellos en un cuarto que habitaba en una habitación que habían arrendado. Y una vez en esta habitación, que era todo como una vecindad, como una casa donde alquilaban muchas habitaciones, un hombre violentó la puerta, entró e intentó violar a esta niña. Él escuchó algo, un ruido, salió corriendo, sin embargo, casi la viola, dice ella. Cuando este hombre se fue, ella se levantó, se fue al baño y empezó a bañarse, porque se sentía como sucia, como mal. Cuando su mamá llegó en la tarde, esta mujer todavía estaba en la bañera. La mamá la alzó y este recuerdo y esto quedó ahí. Quedó ahí y ella creó como un miedo hacia los hombres, como un miedo hacia estas personas. Cuando esta mujer fue a vivir como mujer, su matrimonio, su hogar, pues esta atadura, este acontecimiento que estaba en su interior, pues salió a flote. Y el salir a flote sencillamente creó un rechazo hacia su esposo. Cuando Dios mostró esto, entonces fuimos a la oración
y fuimos a hacer la oración que como se conoce en la renovación carismática como sanación interior. ¿Y qué es la sanación interior? Hebreos 13:8. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. Es permitirle al Señor que entre al pasado y que Él sane ese día malo, el cual nos habla la Biblia. El Señor dijo que aquel que se haga como niño es del reino de los cielos. ¿Quieres saber qué es la sanación interior? Es hacerse como niño, es volver al pasado, es permitir al Señor que es el mismo ayer, hoy y siempre, que vuelva hasta ese día y que haga justicia. Muchas veces se hace a través de la imaginación, porque el primer grado del don de visión, dicen los que saben, es la imaginación. Entonces sentamos a la persona y empezamos a pedirle: Señor, tú que eres el mismo ayer, hoy y siempre, entra hasta ese pasado, entra hasta ese día que tú lo conoces y te pedimos que hagas justicia. Y ella empezó a tener una visión, yo no la tuve, ella la tuvo. Ella dice que vio el mismo día malo, que este hombre violentó la cerradura, entró a la casa, pero cuando entró a la casa, detrás de él entró Jesucristo. Y entonces ella dice que Jesucristo entró, lo tomó de la espalda y lo sacó de la calle y lo lanzó hacia afuera, y fue, la abrazó y la alzó. Es la visión que ella tuvo. Cuando el Señor la abrazó y la alzó, esta mujer igual que la anterior, un grito, un ruido salió de su interior y cayó en descanso en el Espíritu. Esa mujer, pues pedimos al Señor, dice la Biblia en Romanos 5:20, que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Le pedimos al Señor que llenara de su espíritu ese día, que donde había abundado el pecado, esta atadura, sobreabundara la gracia, y para la gloria del Señor, esta familia están totalmente felices y son servidores de la renovación carismática, porque Dios sanó el pasado de esta mujer, para la gloria del Señor. Otro testimonio. Aquí en Estados Unidos yo conocí a una señora que quiero mucho, y esta señora siempre se soñaba con una mano que la tomaba de los pies y la jalaba. Ella me decía: padre, es que de noche el muerto se me bota encima. Me imaginaba algo así. Es una mano, padre, que me jala. Es una mano, padre, que todas las noches, padre, y es el demonio que llega a mi cuarto y no me deja dormir. Empezamos a hacer una oración de liberación, pero Dios puso en mi corazón: no es oración de liberación, es oración de sanación interior. Aunque el primer grado de la liberación es la sanación interior. Yo tengo el permiso de mi obispo de ejercer exorcismos legítimos sobre los posesos. Voy a ser ahorita nombrado a través de un decreto como el segundo exorcista de la diócesis. Pero antes de ejercer una oración de liberación o el sacramento del exorcismo, lo primero que se tiene que hacer es buscar en la vida interior de la persona, en el pasado, cuáles son las raíces de esto que se está viviendo. Fuimos, el Señor me dijo: oración de sanación interior. Yo quedé en eso, empezamos a orarle, y resulta que Dios me mostró la vida de esta mujer cuando tenía aproximadamente 5 o 6 años. Esta mujer lamentablemente había sido abusada por un familiar muy cercano de ella, que de noche, después de que las luces se apagaban en su casa, llegaba esta persona y la tocaba de una manera no muy moral, la tocaba sexualmente hablando. Y entonces esta niña se asustaba y no decía nada, porque la persona la amenazaba y le decía: si usted llega a hablar, llega a decir algo, su papá le va a pegar, su mamá le va a pegar y usted se va a quedar sola. Y entonces le inculcaba un miedo, porque así es como actúan este tipo de personas. Este sentimiento de esta mujer quedó guardado en su inconsciente, en su preconsciente, en su subconsciente, quedó guardado ahí. Y esta mujer, cada vez que llegaba la noche, esto se activaba y ella sentía esa mano que la jalaba, esa mano que la oprimía, y ella decía: padre, es el diablo. Pero en realidad no era el diablo, en realidad era esa atadura que ella tenía ahí, que no era consciente. Ella no se recordaba de lo que había pasado. Sin embargo, mis hermanos, era algo que ella tenía desde niña.
hicimos la oración, le pedimos al Señor que entrara, porque Él es el mismo ayer y siempre, hacia esta persona y que hiciera justicia, que borrara el día malo. El día malo es el día en cual nos habla la carta a los Hebreos, léanse la carta a los Hebreos o Efesios capítulo 6 del 10 en adelante, para poder resistir el día malo. Todos nosotros hemos vivido un día malo, y algunos 2, 3 o 4, y ese día malo es el que hay que pedirle al Señor que entre al pasado y que Él sea el que lo sane. Esta mujer se le hizo la oración de sanación interior. Jesucristo entró hasta este día, hizo justicia, y Jesucristo de igual manera se le pidió que sacara, que alejara a este hombre, y hoy en día es una mujer totalmente feliz, y el muerto no se lo volvió a botar encima, como decía el Señor. Hay un fuerte aplauso. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, aún como servidores de renovación, ocupe el ministerio que usted ocupe, cuántos de nosotros necesitamos pedirle al Señor que entre a un día, a un suceso o a un acontecimiento que ha marcado nuestro pasado? Que tal vez conscientemente no nos recordamos, porque la mente humana tiende a bloquear ese mecanismo de defensa del bloqueo, pero que interiormente tenemos gigantes ocultos que gritan y que están creando en nosotros diferentes sentimientos. Sentimientos, como se lo digo, de odio, de resentimientos, depresiones, soledades, miedos, angustia, o personas que simplemente llegaron a una etapa espiritual y no pudieron seguir creciendo porque están atados, porque ese joven y porque esa cadena no les permite seguir avanzando. Sin embargo, necesitamos ser libres. Necesitamos pedirle al Señor que sane nuestro corazón, que se cumpla en nuestra vida la promesa del Salmo 147, versículo 3, donde dice: el Señor sana los corazones enfermos. En otra traducción dice: sana los corazones quebrantados y venda sus heridas. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que se cumpla esta promesa de la Biblia en nuestra vida? Que el Señor sane este corazón enfermo, este corazón quebrantado, este corazón herido. Hay 4 pasos fundamentales que nosotros debemos verdaderamente hacer, vivir, para poder tener una plena sanación en nuestra vida. El primer paso fundamental para recibir el poder sanador de Jesús es vivir los sacramentos. ¿Vivir qué? Ustedes saben que tenemos 7 sacramentos dentro de la Iglesia Católica. Yo anoche les explicaba, hay 3 de iniciación, hay 2 de servicio y hay 2 de sanación. Los 3 de iniciación es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los 2 de sanación es la reconciliación y la unción, y los 2 de servicio es el orden y el matrimonio. Los 7 sacramentos. Nosotros debemos vivir ese sacramento de sanación, como es el sacramento de la reconciliación. Es confesarnos gradualmente y alimentarnos del autor de la gracia, que se llama Jesús de Nazaret. Si deseo que el Señor me sane, necesito en primer lugar unirme espiritualmente con Él, dejándome invadir por su presencia amorosa, porque como dice San Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Si usted quiere la verdadera sanación, pero no acude a los sacramentos, usted está por el camino equivocado. En la parte de atrás hay un libro del padre Darío Betancourt que este libro se llama Fuentes de Sanación, y son los sacramentos. Son los sacramentos. Si usted quiere verdaderamente lograr una sanación, hermano, usted tiene que fundamentar su vida en los sacramentos. El sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la Eucaristía. Ahora usted dice: padre, yo no estoy casado. Pues hermano, todavía no hay conversión en usted. Tiene que seguir viviendo esa vida de conversión. Que si usted es un servidor de renovación, pero vive en unión libre, hermano, tiene que seguir caminando. La iglesia no lo excluye. El Papa Benedicto XVI le dijo a aquellos que vivían en unión libre, en unión de hecho,
nos excluyen de la iglesia porque son parte de la iglesia. El Papa Francisco habla de la misma manera. No pueden comulgar de ninguna manera, no se pueden confesar de ninguna manera, pero hagan todo lo posible para poder arreglar esa vida sacramental. Y aquellos que pueden comulgar y que están sacramentados o que están solteros, no dejen de confesarse y no dejen de comulgar, porque solamente así es que nosotros alcanzamos una verdadera sanación. Les voy a contar un testimonio. Yo estaba en X o Y lugar predicando y una señora muy nerviosa, apenas temblaba de los nervios y me decía: padre, yo quiero que usted haga una oración por mí. Yo me senté y le dije: ¿hace cuánto no se confiesa, hermana? Me dijo: X o Y tiempo, cantidad de años. Yo le dije: hermana, me gustaría confesarla. Iniciamos una confesión y empecé a guiarla en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento, a guiarla. Empezamos a culcar su corazoncito y sacar tanta cosa. La mujer estaba nerviosa, estaba temblando. Cuando llegó el momento de la absolución, se le hizo la oración de absolución, y cuando yo te dije: yo te absorbo tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta mujer se quedó quieta, cerró los ojos y se puso a llorar. Hermanos, esta mujer que estaba así nerviosa, temblando, dejó de temblar. En la absolución, Dios la sanó. Y es tan impresionante el poder que tiene el sacramento de la reconciliación, porque verdaderamente comunica la gracia de Dios, comunica la vida de Dios. Y ella me dijo: padre, ¿yo qué tengo que hacer? Le dije yo: ahora aliméntese verdaderamente de Dios, asista a la Eucaristía, y entre más comulgue es muchísimo mejor. Como decía Santa Teresa de Ávila: entre más Dios como, más de Dios soy. Y entonces, lo primero que yo tengo que hacer para alcanzar la verdadera sanación es vivir una vida sacramental, vivir los sacramentos. Lo segundo que yo tengo que hacer es, digan conmigo, oración personal. Dice que es necesario, con humildad y gran sencillez, pedirle al Señor que me sane con el poder paternal de su amor. Pedirle al Señor que sea Él el que sane, porque Él es el médico divino. A través de la oración personal podemos pedir algo que para muchos autores es el culmen de la sanación, que es el baño de luz. ¿Qué es el baño de luz? El padre Darío Betancourt habla mucho de este tema. El baño de luz es que cuando usted haya vivido muchos procesos y no sepa aún cuál es la raíz, es sentarte delante del Santísimo con un cuaderno, con un esfero, con algo para escribir, un lápiz, y decirle: Señor, ilumíname cuál es la raíz de lo que yo estoy viviendo. Y pedirle al Señor que con su luz santa, yo soy la luz del mundo, ilumine nuestro corazón. Y cuando el Señor ponga algo en nuestra mente, sencillamente escribirlo, porque la mente tiene algo que se llama un mecanismo de defensa, y cuando algo es tan doloroso, usted sale del Santísimo y ya no se acuerda lo que Dios ha puesto en su corazón. Entonces es escribirlo. Cuando usted está en oración y haya algo que venga a su mente, negativo o positivo, usted póngale mucho cuidado a esto, porque a veces decimos: es que el diablo me está distrayendo. Y yo me pregunto: ¿y si no es el diablo? Y si es Dios, no es que te distrae ni el que te tienta, sino que es Dios el que te está poniendo eso que está ahí en tu corazón, porque esa es la raíz de todos tus males. Estás orando y viene un pecado, estás orando y viene un recuerdo, estás orando y viene algo negativo, se llama el baño de luz. Dios está iluminándote, y eso es lo que tú tienes que trabajar y lo que tú tienes que renunciar. Eso se hace a través de la oración. Pero esta oración tiene que ir acompañada con un tercer aspecto, y ese tercer aspecto es la fe. Y esta fe profunda nos llevará a la seguridad de que el poder amoroso del Padre mediante su Hijo nos toca y nos sana, porque somos hijos suyos. Y que verdaderamente, si yo me acerco con amor a Dios, Dios me va a sanar. Tengo que tener ese convencimiento, y eso se llama fe. ¿Y me va a sanar con qué? Cuarto aspecto: con el amor grande, misericordioso de Dios. Y lo más importante es el amor. En toda sanación efectuada por el Señor, el principal motivo es el amor. Dios sana porque es amor,
y nos ama a nosotros infinitamente. Y toca pedirle al Señor que ese amor infinito verdaderamente sane nuestra vida y nuestro corazón. 4 aspectos para llegar a una verdadera sanación: cimentarnos en los sacramentos, asiduamente en los sacramentos, hacer oración personal, creer verdaderamente que Dios nos puede sanar y pedirle al Señor que nos ame con un amor eterno. Amén. Algunas personas se preguntarán: Padre, ¿y por qué algunas personas no son sanadas? ¿Por qué algunos no son curados? Hay 7 aspectos diferentes para no ser curados por el Señor. Primer aspecto es la falta de fe, la falta de confianza en Dios. No somos sanos porque verdaderamente no creemos en el poder de Jesús. No creemos que Él puede entrar a este pasado y puede sanarlo y nos puede dar a nosotros una vida nueva. Segundo aspecto por el cual nosotros no somos curados es porque no queremos que Dios nos sane. No queremos la sanación, no queremos la curación. Algunos dirán: Padre, pero eso es tan extraño. ¿Cómo que hay gente que no quiere la curación? Ciertamente que no. Yo tengo un testimonio de eso. Yo tengo un testimonio. Una vez me llevaron a un señor: Padre, este señor está enfermo, no me acuerdo qué enfermedad tenía. Sin embargo, pusimos las manos sobre él y empezamos a pedirle al Señor que le diera el don de la salud. Y entonces se me vino a mi mente que el Señor le preguntaba: ¿quieres que te sane? ¿O por tu fe has sido sanado? Decía el Señor que es lo mismo. Y entonces yo le pregunté a aquel hombre: hermano, ¿usted quiere que Dios lo sane? Y adivine que me respondió: no, Padre. Yo dije: ¿por qué, hermano, no quiere que Dios lo sane? Padre, porque si Dios me sana, me quitan la aseguranza, dice. Sí. No quería que Dios lo sanara. Sin embargo, el no querer que Dios nos sane también muchas veces es un mecanismo de defensa, porque nos hemos acostumbrado a vivir de esta o aquella manera. Y entonces hay muchas personas, sobre todo la relación sentimental, matrimonial, que crean ese mecanismo de defensa. Y entonces, un ejemplo: la mujer pelea para que el hombre le pegue. ¿Sí? Porque saben que en la reconciliación van a estar más unidos que cuando están peleando. Y entonces el culmen de esto es la pelea. Y eso lo dice la psicología, no lo digo yo. O el hombre hace una acción X o Y para que la mujer le pelee. Se llama un mecanismo de defensa. Muchas veces nosotros no queremos ser curados, muchas veces queremos vivir así, muchas veces no queremos vivir verdaderamente una sanación de parte de Dios, porque nos hemos acostumbrado a vivir de X o Y manera. Entonces no somos sanos porque no queremos la curación. Tercer aspecto que no nos permite ser sanos es el pecado mortal, porque vivimos en pecado. Porque el pecado no nos permite abrir nuestro corazón a Dios. Entonces es otro aspecto. ¿Cuánto aspecto? Porque no se ora específicamente por esto. Yo no comparto una expresión que se llama misa de sanación. No me gusta esa expresión, porque es una expresión muy excluyente. Todas las misas son de sanación porque el que sana es Jesús y Él se hace presente en todos los altares. Pero ciertamente hay una Eucaristía por los enfermos. Al padre Emiliano Tardif, que lo queremos tanto en la renovación carismática, le preguntaron al padre: si todas las misas son de sanación o por los enfermos, ¿por qué no en todas las misas la gente se sana? Y él respondió: porque no en todas las misas se pide específicamente a Dios que derrame la sanación. Entonces, muchas veces no somos sanos porque no oramos específicamente por esta sanación. Por eso hay que buscar la raíz del problema. Quinto aspecto: ¿por qué no somos sanos? Porque no creamos el ambiente adecuado. El primer paso que una persona que quiera sanar interiormente tiene que hacer es cambiar las amistades. Un borracho no va a poder ser sano de su alcoholismo si sigue caminando con sus compadres que lo llevan a la cantina.
Una persona no puede ser sano si no cambia el ambiente en el que se mueve. Muchas veces por los ambientes no podemos avanzar, no podemos estar totalmente sanos. El número 6, ¿por qué no podemos llegar a la sanación? Porque aún no es el tiempo que Dios tiene reservado o presupuestado para esa sanación. Lo vemos en la boda de Caná de Galilea. El Señor fue a esa boda y no iba a hacer ningún milagro. Sin embargo, por intercesión de la Virgen María, el Señor adelanta los tiempos mesiánicos para los judíos, haciendo el primer milagro, la primera manifestación del Señor. Y entonces, ¿qué aprendemos de esto? De que aún no era el tiempo que Dios tenía para estas personas. Tal vez el tiempo no es hoy para que usted sea sano, pero sin embargo, si lo pedimos a través del corazón de la Virgen María, ese tiempo se puede adelantar, verdaderamente puede ser hoy, porque Dios muchas veces cambia su voluntad. Dios le mandó a decir al rey Ezequías a través de Isaías que se iba a morir. Te vas a morir, Ezequías, arrepiéntete porque te vas a morir. Se fue Isaías, el rey volvió a la pared, le lloró al Señor, le dijo: Señor, yo he sido un Dios bueno, ¿por qué no me das más años de vida? Y entonces Dios le dice a Isaías: devuélvete y dile al rey que han sido añadidos 15 años más de vida para él. Muchas veces Dios cambia su voluntad por intercesión de alguien. ¿Qué mejor que pedirle a la Santísima Virgen María que por su intercesión hoy el Señor haga ese milagro, nos sane verdaderamente interiormente? Pero muchas veces no somos sanos porque no es el tiempo de Dios. Y el número 7, ¿por qué no somos sanos? Porque muchas veces Dios utiliza esta enfermedad, utiliza esto que estamos viviendo como reparación o como medio de conversión, es decir, por sufrimiento redentor. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado a Dios porque una herida, porque una enfermedad, porque el demonio ha atacado nuestra vida, y al buscar esa sanación todos nosotros llegamos a los pies del Señor y aún nuestras familias? Yo he visto conversiones de familias enteras, ateos, sinvergüenzas, que vivían lejos de Dios, pero el demonio atacó a una de la familia y por buscar la liberación todos llegaron a los pies de Cristo. Porque muchas veces, aunque Dios no envía nada malo, pero esa es la voluntad de Dios. Dios permite eso como medio de reparación o de conversión. Romanos 8:28, todo pasa para bien de los que aman al Señor.